¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la preciosa iglesia de Cristo? Bendecido, ¿verdad? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición que Él nos da en el Espíritu son bendiciones espirituales, recuerden, ¿sí? Entonces las bendiciones espirituales nos posicionan y nos llevan a un lugar donde todo fluye en nuestra vida, ¿correcto? Toda bendición espiritual se manifiesta también en lo físico en nuestra vida. Por eso vivimos con tanta gratitud. Celebramos el feliz cumpleaños de la hermana Irene. La hermana Irene, que es lo que... Mire, y esta semana también queremos honrar su vida. Esta semana ella recibió una condecoración del gobierno como una ciudadana ilustre. Muchas gracias, Irene, por tu vida. La hermana Patti también cumplió años. ¿Está cumpliendo años? ¿Cuándo cumplió? Hoy está cumpliendo. Démosle un aplauso a estas cumpleañeras en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias al Padre. Bien, tenemos un modelo o un sistema mejor que Dios nos ha entregado. Recuerden que hemos aprendido en este tiempo que hemos venido compartiendo que el Evangelio es un sistema educativo. Es un sistema educativo que Dios trajo consigo a la tierra para mostrar lo mejor que Él tenía preparado para la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sistema educativo tiene diferentes ámbitos donde nosotros lo desarrollamos. Uno de esos ámbitos se llama el discipulado. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Entonces, en el discipulado, que todos debemos de tener una dimensión, una fuente que nos nutre. Todos tenemos que estar conectados. Todos tenemos que tener comunión unos con otros. Todos tenemos que tener a alguien que nos imparta palabra, a alguien que nos ayude en momentos difíciles. Eso lo vemos siempre en la Escritura. Pablo tenía discípulos. Los discípulos de Pablo tenían otros discípulos. Él dijo estas palabras a Timoteo: lo que has aprendido de mí, encárgaselo también a hombres fieles, que sean también capaces de enseñar a otros. Es la transferencia del modelo educativo de Cristo. Esta semana comenzamos un movimiento de discipulado. Entonces mañana a las 4, a la hora habitual, que son las 3:30, ¿no? 3 de la tarde, 3, tenemos una reunión con el equipo que llamamos de los 70. El equipo de los 70, ustedes saben quiénes son los 70. Y el día martes, todas las personas que quieran venir y recibir, ser nutridos con la palabra discipulado, los esperamos. Dijimos que el martes a las 4:30 de la tarde, todos, es para todos. El día martes, estudiar la palabra. Ese es el primer ámbito donde nos edificamos. El segundo ámbito donde nos edificamos en la iglesia se llama las iglesias de casa. ¿Qué son las iglesias de casa? Las iglesias de casa no son una reproducción de la reunión del domingo, no puede ser. ¿Por qué? Porque en la iglesia de casa nosotros tenemos la figura simbólica que utilizaron los apóstoles de Cristo para comenzar un sistema y un modelo, un ámbito de formación y educación en la iglesia. Se llamaba partir el pan. Ahora, no quiero decir con esto que nos vamos a reunir para comer. No, aunque en algunas iglesias de casa siempre se comparte, aunque sea un café. No, lo que se habla allí de partir el pan significa tener el entrenamiento y la oportunidad de expresar a Cristo, de Cristo en nosotros, de expresar el don que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa destreza. Todos, créanme,
tenemos que tener vivo el fuego de Dios que está en nosotros. La Biblia dice: no apaguéis el espíritu. El espíritu se apaga cuando tú te olvidas de que tienes una vida dentro de ti, que es la vida de Cristo resucitado, de su Espíritu Santo. Y cuando nos reunimos, entonces el Espíritu Santo, el mismo Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. Ahora no, porque a veces la gente, nosotros tenemos a veces una mentalidad tremenda, ¿no? Porque pensamos que decimos: bueno, son 2 o 3, entonces estamos 1, 2 y 3. Aquí está el Señor en el medio. No, Él no está usando, ahí no se usa esa palabra. Está diciendo que Él es una conexión, haciendo un cuerpo para manifestar su voluntad y su vida donde nos encontramos. Y eso es lo hermoso de las reuniones en las casas. No hay tiempo, vivimos cerca, entramos en esa presencia, y eso es maravilloso. Es como un río de vida. Uno sale de allí como flotando, porque ha estado en la presencia misma y la manifestación de Cristo resucitado, dándonos vida. Y además que nos aprendemos a conocer como una familia, a apoyarnos unos a otros. Esa es la importancia de la iglesia en la casa. El tercer ámbito que tenemos construido en la iglesia se llama los encuentros. ¿Por qué razón? Porque Jesús hizo un encuentro con sus discípulos. Y yo le voy a decir, qué interesante, ¿no? Lo que Él hizo. Él llamó a sus discípulos y tomó, vamos a utilizar una expresión que nosotros lo conocemos. En la Biblia habla de lebrillo, pero aquí es una ponchera con agua, y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Ese trabajo lo hacía solamente el siervo que funcionaba en la casa. En una casa, el siervo, porque en las casas habían servidores, y había uno que era el de menor rango, que era el que le lavaba los pies a la gente que visitaba la casa. Eso se acostumbra, ¿sabe? Yo estuve en una... Si usted visita un pueblo, por ejemplo, un pueblo beduino, que es un pueblo ancestral, usted llega allí y como bienvenida le lavan las manos y le lavan los pies. Ahora, ¿y qué significaba eso? Ustedes saben el problema que hubo, ¿no? Que Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Por favor. No, Señor. Y el Señor le dijo: si no me permites que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Y cuando terminó dijo: y yo les di ejemplo, háganlo entre ustedes. ¿Qué significaba lavar los pies? Cuando alguien lavaba los pies a alguien, significaba que estaba revelando de dónde venía, cuál era el lugar donde había pisado. Porque nosotros en nuestra vida siempre tenemos situaciones que pueden herir nuestro corazón, situaciones donde necesitamos que otro, con la gracia, la palabra, la vida del Espíritu, toque nuestro corazón, donde podamos abrir nuestra vida. ¿Ok? Eso lo llamamos los encuentros. Vayan a un encuentro, es precioso, es lindo. Uno aprende a amar, aprende a abrir el corazón, comienza a descubrir cosas que operan en la vida de uno y que están guardadas. Es más, David decía esta palabra: Señor, líbrame de las cosas que me son ocultas. Hay cosas en nuestra vida que solo la revelación profética del Espíritu puede traer al frente para sanar, no para juzgar ni para exponer. Como le decimos siempre a la gente, caminar con piedras en los zapatos se puede, pero es tan difícil. Así que en un encuentro tú puedes hacerlo, ¿sí? Listo, entonces quedamos así. Ya hablamos del proyecto. No es un sistema complicado de cosas, sino un modelo educativo de reino que nos puede ayudar a formarnos como lo que somos, hijos amados. Quiero pedirles por favor que nos pongamos un momentico sobre nuestros pies y oremos. Esta mañana le hemos dado la oportunidad a alguien precioso que es parte de la casa.
para que nos ministre. Espíritu de Dios, gracias. Aquí hablamos de cosas que quizá a lo mejor en otras iglesias la gente, en otras congregaciones, no sé. Tengo la oportunidad solamente de beber de esta fuente y de una red de amigos que tengo en diferentes lugares del mundo. Pero todos estamos focalizados en esto. No hay otro mensaje, nada que tenga una razón mayor de encontrarnos que Cristo. El gran misterio de Dios, Cristo su Hijo encarnado. Tremendo. Oigan que eso es algo interesantísimo que estaba meditando. Está ahí en la Biblia, está ahí, pero uno a veces pasa por alto, como que lee muy rápido. La palabra de Dios dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué es lo más grande que pueda tener alguien en la vida? Un hijo. Wow, yo te voy a decir algo. Imagínate que yo a veces, echando broma a alguna, me gustan mucho las niñas pequeñas, los pequeños, los niños, los amo. Y yo a veces le digo, jugando, le digo: usted ya tiene 3, deme uno, por favor. Como fuera que alguien me sorprendiera, me dijera: está bien, lléveselo. Wow. ¿Sí o no? Jesús el Padre lo hizo, nos dio a su Hijo. ¿Quién puede tener algo más grande en la vida que su Hijo? Y Él nos lo dio. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Que es lo hermoso. Nos dio su Espíritu. Y nos reunimos aquí con una finalidad. Miren esto, escúchenme por favor. Pedro, Simón, ustedes ya conocen la historia de este hombre llamado Simón Pedro, el hombre que levantaba la mano siempre en todo, el hombre emocional, el que el Señor preguntaba algo y él: yo, ¿quién va? Yo, él, siempre yo. Y él, Jesús, cuando lo ve, sabe que tiene un nombre que su papá le puso: Simón. Simón significa, ustedes lo saben, es un nombre que tenía una impronta, un sello de emocionalismo, porque el nombre significa el que es arrastrado por un viento, caña frágil. Entonces ese era el nombre de Simón. Soplaba al norte y él se iba para allá. Era emocional, era un hombre emocional, vivía por sensaciones. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, y yo te digo que te vas a llamar Pedro. O sea, en otras palabras, qué cosa tan increíble, ¿no? Agarrar a alguien que lo mueve cualquier cosa y ponerle el nombre de Pedro. ¿Cuándo ustedes han visto que una piedra la mueve el viento? No la mueve el viento. Y Pedro tuvo esta experiencia con el Señor. Miren esto, que es la experiencia que yo quiero que vivamos, que yo quiero pedirle, o que el Espíritu nos pide que vivamos cada vez que nos reunamos. Jesús le preguntó a la gente en una ocasión, ya poco antes de ir a la cruz, habían pasado 3 años, y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de mí? Y yo sé que hay 2 tipos de cristianos en el mundo: los cristianos que tienen a Dios, a Cristo fuera, un Cristo externo, un Cristo de circunstancias. Sentí su presencia, voy a buscarlo. Y otros cristianos que son los que experimentan su vida diariamente, los que tienen esa expresión de tenerlo adentro. Bueno, entonces él pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y pues todos responden: no, pues están diciendo por ahí que eres un profeta, que eres Juan, no, etcétera, miles de cosas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Se dan cuenta? Que hay una cosa interesante, vengan, porque él pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro
se levantó. Usted lo ve sobrio aquí, sobrio de toda sobriedad. Levantó la mano y dice: no, Señor, tú no eres ningún hijo del hombre, en otras palabras. Tú eres Cristo. Cristo. Y Jesús dijo esa palabra: ¿sabes? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero decirles esto esta mañana. A Jesús lo conocemos por la historia. La historia, los evangelios nos enseñan quién es Jesús. A Cristo lo conocemos por una revelación del Padre. Cristo es la vida. Él es el todo. Y miren que cuando uno tiene ese encuentro, comienza un poder transformador en el corazón de uno. Jesús inmediatamente le dijo: ajá, tú me dices que yo soy Cristo, y yo también te digo, tú eres Pedro. Tú no puedes saber ni recibir tu verdadera identidad de transformación hasta que no conocemos quién es Cristo. 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 Vida. Tu nombre. Gracias. Nos reunimos aquí esta mañana, Señor, en torno a esa vida maravillosa llamada Cristo. Cristo resucitado, que habita por la fe en nuestros corazones, que está aquí y que hoy, por su gracia maravillosa, nos permite reunirnos aquí, en este lugar. Esto es lo bello de aprovechar este momento. Escúcheme, aprovechen este momento. Cada vez que Dios nos permita esta oportunidad, abracen este momento. ¿Saben por qué? Porque así como Cristo vive en nosotros, cuando nos reunimos, se está reuniendo, el Padre lo ve así, se reúne su cuerpo, el cuerpo de Él con la cabeza, y la vida de la cabeza fluye con tu poder, Señor, con tu gracia, como ríos de agua viva fluyen de tu interior. Sí. Toda enfermedad se disipa, y todo pensamiento opresivo no tiene lugar. Toda debilidad, desánimo desaparece ante esta vida indestructible que es Cristo en nosotros. Gracias por este momento precioso que afirmamos tu palabra y tu verdad. Gracias por hacernos su cuerpo. Recibe esta mañana. Abraza esa presencia preciosa del Espíritu. No la dejes ir, ¿sabes? Por nada. Ninguna circunstancia puede robártela, quitártela. Disfrútala. Disfruta de la vida, de su plenitud. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Has resucitado. Y aquí está el testimonio. Tu cuerpo vivo. Gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias. Amén, amén, amén. Dale un abrazo a alguien. Bueno, a alguien no, a todos. A todos los que más puedas. Dale un abrazo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Tomen asiento, por
por favor. Gracias. Muchas gracias. Indiscutiblemente que nosotros sabemos, estamos edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, la iglesia, este cuerpo maravilloso, se llama iglesia. ¿Ok? Un misterio revelado, la esposa de Cristo, la morada de Él, el templo de Él, la familia de Él, el rebaño de Él, todos somos en Él. Entonces hay algo que me llamó la atención leyendo hace muchos años, y siempre he pensado, yo digo, pero Señor, Salomón pudo construir la casa, el templo, que es una figura de la iglesia, y el Señor le dijo, lo vas a construir en paz, en paz. Por eso su nombre se llamaba Pacífico. A David le dijeron, tú no puedes construir templo porque has derramado mucha sangre. O sea, tú tienes demasiados enemigos en el mundo espiritual. La casa de Dios se construye en paz. Entonces hay un principio que me llamaba mucho la atención y que está en el libro de Éxodo, que dice así: cuando construyes la casa de Dios, la construyes de piedra. Me imaginé de piedra. Dice, pero cuando la construya, no se puede escuchar el ruido del martillo en la casa. O sea, en otras palabras, yo decía, pero bueno, ¿y entonces cómo es esto? Y cuando uno lee en el libro de Pedro, dice, ustedes se edifican como casa espiritual, como piedras vivas. O sea, que nosotros somos unas piedras. Pero resulta que en la iglesia no se puede pulir piedras. ¿Ok? Las piedras para edificar la casa de Dios tienen que venir ya pulidas aquí. Lo único que nosotros hacemos aquí es darle como un toquecito, acomodarla para que entre una con otra, ¿sí? Para edificar el templo. O sea, eso quiere decir que tú no tienes que parecerte a nadie, que tú portas una gracia que Dios te dio y que tú eres ya una piedra alisada, preparada. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿y dónde se prepara? ¿Tú sabes qué? Que cuando una piedra viene aquí en mal estado, provoca problemas, porque hay que martillarla. Entonces en el martillo comienza a haber cantidad de murmuraciones y cosas. Cuando una piedra no viene alisada aquí, hay problemas. Y entonces uno se pregunta, ajá, ¿y entonces dónde se forman las piedras? Para eso viene a hablarles el pastor Freddy. Viene a hablarles de la cantera del reino, donde el Señor le dio una promesa a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque la cantera del reino y de la iglesia es la familia. ¿Entiendes ahora? Es allí donde se forman las generaciones. Todo. Tú eres la expresión de lo que eres en tu familia. Yo lo he aprendido en mi vida. Imagínate, antes yo pasaba horas tratando de darle una consejería a alguien que tenía un problema. Después de que Dios comenzó a mostrarme que cuando hay problemas en la cantera, la vida de un ser humano está marcada por el origen. Por eso fue que el Señor le dijo a alguien, le dijo, acuérdate de la piedra donde fuiste cortado. Porque cuando tú tienes orfandad espiritual, muchas veces significa que has tenido una mala relación con tu padre, que has tenido un padre ausente, y tú no puedes ver a Dios de otra manera, sino como ves a tu papá. Porque la única palabra que Dios comparte con toda la creación de su naturaleza es la palabra Abba, que significa Padre. Esto es tremendo porque la familia es todo. La expresión y la formación. Pastor Freddy, por favor, quiero que recibamos al maestro. Él es un maestro de la palabra.
¿Sí se oye? Ahora sí. ¿Cómo está, iglesia? ¿Están bien, verdad? Qué bueno. Es bueno verles desde aquí. Siempre me gusta estar en un lugar donde puedo abrazarles a todos cuando salen, cuando entran. De verdad me encanta estar allá atrás cuando ustedes entran o salen al auditorio, porque puedo saludarles personalmente. Me gusta abrazarles. Me gusta ser una persona que tiene un saludo efusivo con cada uno de los que llegan o cuando se están yendo. De verdad que eso para mí es algo muy, muy significativo, ¿no? Porque es la manifestación de Cristo. O sea, lo que nosotros podemos experimentar cuando nos reunimos acá es algo que en nuestra casa, viendo el servicio por internet o cuando nos sintonizamos algún canal para ver una predicación, es algo que no podemos experimentar. Porque recibimos la palabra, pero la experiencia maravillosa de poder estar juntos, en armonía, de manifestar el amor de Cristo a través de un abrazo, de un saludo, es algo que va mucho más allá del simple hecho de poder compartir o de escuchar una palabra de parte de Dios. De verdad les saludo de una forma muy especial a cada uno de ustedes. Me gustaría poder abrazarlos a todos, pero no puedo, el tiempo no nos daría para ir asiento por asiento saludándolos a todos. Hay una persona que me pidieron que les saludara de una forma muy especial, una persona que tiene poco tiempo de haber recibido al Señor, pero fiel a la convocatoria que se le hizo y a ese llamado para que viniera aquí. Está aquí con nosotros y yo quisiera pedirle por favor que le demos un aplauso de bienvenida a esta persona. Ella se llama Ilia Sosa. Ella vino junto con su hijo y ella está aquí por primera vez entre nosotros. Vino después de haber recibido a Cristo y está aquí. Ella está aquí. Voy a pedirle a ver dónde está Ilia. Está por... Allá está, ya la vi. Su hijo está de camisa amarilla. Saludos, que el Señor te siga bendiciendo. Has venido al mejor lugar, al lugar donde se reúne la iglesia de Cristo, donde se reúnen los hijos de Dios. Amén. Bien, quisiera que podamos estudiar o podamos compartir un poco acerca de la familia. Nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Por mucho tiempo se nos enseñó, incluso en los estudios regulares o seculares que hacíamos, se nos enseñaba acerca de cuál era la familia, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta, que en este tiempo la familia ha sido muy atacada. La familia ha sido muy atacada por diferentes cosas. Ha sido atacada tratando de restar la importancia a la figura del padre, a la figura paterna. ¿Okay? Y además de eso, nuestros niños, nuestras generaciones también están siendo muy atacadas. Pero yo quiero que nosotros podamos estudiar en esta mañana algo que es bastante significativo. Y el apóstol hacía mención a la construcción del templo de Salomón. Y quiero pedirle por favor que me acompañen leyendo allí en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Dice así: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyen en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Ven? En el capítulo 6 de este libro se hace una descripción detallada de las características con las cuales el rey Salomón edificó el templo al Señor. Allí vemos que fue construido de piedras labradas. Pero hay algo bien significativo en esto. Fíjense que si ustedes leen allí con detenimiento, dice
que estas piedras las traían, ¿de qué manera? Acabadas, terminadas, ¿verdad? Es decir, que no se oía ni sonidos de hachas, ni de martillos, ni de ningún instrumento de hierro. ¿Por qué? Porque estas piedras eran preparadas en una cantera. Y hoy precisamente queremos hablar de esa cantera. Esa cantera es el hogar, es la casa nuestra, es donde nosotros comenzamos a edificar el templo para el Señor, es desde donde nosotros comenzamos a edificar y a manifestar el reino de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Si quieren, perdonen que les haga poner sobre sus pies un momento. Voy a pedirle, por favor, pónganse sobre sus pies un momento y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, como hijos tuyos, como tu pueblo escogido, Señor, como tu nación santa, como tus hijos amados, Señor, venimos delante de ti, Señor, para darte las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, reunirnos para ser afinados, Señor, para ser instruidos, para ser equipados, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos de compartir en esta mañana, Señor, sea una palabra que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que nuestro corazón, Señor, sea transformado, sea instruido en tu palabra, Señor, y que esa transformación que tú operes en nuestra vida, en nuestro corazón, pueda ser manifestada en nuestra familia, Señor, en nuestros hijos, Señor, en todas nuestras generaciones. Y te damos muchísimas gracias, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo maravilloso sea ministrando en esta mañana a cada familia, Señor. Sea ministrando a cada uno, Señor, de los que están aquí, Señor, y cada una de las familias que aquí están representadas, Padre. Yo te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, les decía yo que allí en el capítulo 6 del primer libro de los Reyes, el rey Salomón, un rey que gobernó en paz, como lo acaba de describir el apóstol, fue un hombre que con la sabiduría que recibió de parte de Dios, construyó un templo para el cual su padre, David, le había dejado todos los elementos disponibles. Todos los elementos disponibles, todo el oro, toda la madera, todo lo que se requería para la edificación de este templo. Ahora, hay una cosa que es bien significativa. David, ustedes conocen, David fue un hombre que vivió una vida que aunque amaba a Dios, que aunque servía a Dios, que aunque fue fiel a Dios en todas las cosas, cometió muchos errores. Fue un hombre que cometió múltiples errores y que, digámoslo así, antes de Salomón fue un hombre que como padre no fue el mejor. Nosotros podemos ver allí que el rey Salomón tuvo hijos, que uno de ellos abusó de su hermana, el rey David tuvo un hijo que uno de ellos abusó de su hermana, tuvo un hijo que se levantó contra él para quitarle el reino. Y vemos las diferentes situaciones que se presentaron en la vida de David. Sin embargo, nosotros podemos ver que en la vida de David como padre para Salomón fue totalmente diferente. David pudo construir en Salomón un hombre, aquel que pudo escribir por inspiración de Dios un manual de sabiduría para instruir a las generaciones, para instruir a los hijos, un manual de paternidad que es el libro de los Proverbios. Amén. Ahora bien, el rey Salomón, cuando construyó este templo, que era un templo edificado de piedras, tal como estaba establecido allí en el libro de Éxodo, este hombre lo hizo
de manera que estas piedras pudieran venir acabadas, listas, labradas desde el lugar de donde se tomaban, desde la cantera. Ahora bien, nosotros podemos pensar, bueno, pero es que los libros del Antiguo Testamento son libros históricos, libros que están allí solamente para que nosotros conozcamos la historia de los reyes, para que conozcamos el orden cronológico de los sucesos. Pero ¿saben qué dice la Escritura en el libro, en uno de los libros del Nuevo Testamento? En el capítulo 15, versículo 4 de Romanos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. O sea, nada de lo que se escribió allí se escribió simplemente para que tengamos un conocimiento histórico, sino para enseñarnos. Porque estas cosas que se escribieron allí son para mostrarnos que son figuras y sombras de lo que había de venir. Y es lo que nosotros en el día de hoy vamos a comenzar a aprender, o vamos a repasar. Yo creo que muchos de nosotros lo hacemos. Ahora bien, todas estas cosas, todas estas escrituras están reflejadas allí como figuras, como imágenes del modelo que Dios tiene establecido para nosotros el día de hoy. Ahora bien, la Biblia dice también allí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos piedras vivas. Amén. Y por eso es que cada uno de nosotros, aunque todos somos hijos del mismo Padre, somos diferentes. Y cada uno de nosotros tiene gracias diferentes. Cada uno de nosotros tiene llamados diferentes. Cada uno de nosotros manifiesta la gracia de Dios de una manera diferente. Amén. Usted puede mirar a su vecino que está allí al lado, y aunque es un hijo o una hija de Dios, que fue pagado por el mismo precio por el cual usted fue pagado, que fue por el precio de la sangre preciosa de Cristo, es una persona que es diferente a usted, porque ninguna piedra es igual a otra. Ninguna piedra es exactamente igual a otra. Ahora bien, estas piedras que somos nosotros para la construcción de su templo, para la construcción de su reino, somos hombres y mujeres que hemos sido hemos sido labrados por Dios. Ahora bien, ¿dónde es el sitio donde nosotros debemos ser labrados? ¿En este lugar? ¿En la reunión de los santos? Yo creo que el lugar donde nosotros somos labrados es en nuestros hogares. Amén. Porque dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Nosotros venimos aquí para ser equipados, para ir a ser labrados en nuestros hogares, para ir a labrar a nuestras generaciones en nuestros hogares. Hay algo que es bien significativo. Esta semana el Señor me permitió compartir con el pastor Neuro en el programa de radio, y hablábamos y coincidíamos en algo. Tanto él como yo, siendo niños, recibimos la palabra de Cristo, recibimos la palabra del Evangelio de Cristo, y aunque por algún tiempo no vivimos sobre este llamado, sobre esta palabra que habíamos recibido, cuando crecimos, esa palabra que fue sembrada en nuestro corazón permitió que nosotros volviéramos a la senda que había establecido Él para nosotros. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos personas que hemos recibido la palabra desde hace muchísimo tiempo. Que no solamente fue el día que vinimos hasta las puertas de este teatro para recibir la palabra del Evangelio, sino que alguien en nuestros hogares, en nuestra casa, nos habló, nos mostró a Jesucristo. Y esa palabra quedó sembrada en nuestro corazón. Amén. Por eso es que es tan importante que nosotros, como
hombres y mujeres que somos algunos, bueno, la mayoría somos padres de familia. Aquí hay otros que son unos jóvenes que todavía no son padres de familia, pero son hombres y mujeres que se están preparando para hacerlo, y es necesario que esta palabra sea una palabra que pueda calar en el corazón de cada uno, de entender de que la palabra que nosotros podemos ministrar y podemos enseñar a nuestras generaciones desde nuestras casas es una palabra que en su tiempo llevará fruto. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso al Señor por esto. Ahora bien, hay algo que es importante. Tal vez en el pasado pensamos que el trabajo que se hacía con los niños era un trabajo poco importante. Entonces, ¿qué hacíamos? Reuníamos a los niños en un lugar que lo llamábamos la escuela dominical. Pero a veces no lo hacíamos para que ellos fueran instruidos en la palabra, sino ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos disfrutar plenamente del servicio dominical o del servicio en la iglesia. Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos pretender que nuestros hijos puedan ser instruidos en la palabra, puedan ser instruidos en el reino solamente cuando suben allí a la escuela dominical, solamente cuando van a la iglesia del futuro, cuando van a la iglesia hijo, cuando van a la iglesia de los niños. No, ellos deben ser instruidos desde nuestros hogares. Ellos deben ser instruidos desde nuestras casas. Porque fíjense que hay algo que es importante, que era una de las instrucciones para la construcción del templo del Señor, es que no debía oírse en el templo el ruido del martillo, porque el ruido del martillo se hacía solo en las canteras. Porque cuando debemos instruir a nuestros hijos, a veces necesitamos hacer correcciones. Pero una cosa que es muy importante es que nosotros debemos enseñar, debemos instruir a nuestros hijos, no solamente con nuestras palabras. Porque a veces hablar resulta muy sencillo. A veces dar una enseñanza resulta ser muy simple. Pero cuando enseñamos desde nuestro ejemplo, desde nuestra vida, ahí es donde es verdaderamente importante. Porque usted quiera o no quiera, usted siempre va a ser un modelo para sus hijos. Usted quiera o no quiera, siempre va a ser el ejemplo que ellos van a querer seguir, aún cuando ellos resistan seguir su ejemplo. Porque yo he escuchado a algunos hijos decir: yo no quiero ser como mi mamá, o yo no quiero ser como mi papá. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces. Y a veces cuando uno escucha a alguien a quien viene para pedir consejo, dice: pero es que es un muchacho rebelde y me dice: yo no quiero ser como tú, yo no quiero estar en la iglesia. Y aunque usted crea que ese joven o ese niño no quiere ser como usted, siempre terminará siendo un reflejo suyo. Amén. Por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros podamos entender la seriedad y la responsabilidad de este tema. Amén. Que cada uno de nosotros pueda entender que no se trata de venir y congregarlos aquí el día domingo en la iglesia de los niños, ni se trata de venir y traerlos el día sábado al grupo de los jóvenes. No se trata de llevarlo a un campamento de jóvenes o llevarlo a un campamento de niños. Allí va a ser pulido, va a ser perfeccionado, pero la verdadera instrucción está en su casa. Amén. La verdadera instrucción está en su casa, porque cuando la Biblia dice instrúyelo en su camino, se lo está diciendo a los padres. No se lo está diciendo a los pastores, no se lo está diciendo al apóstol, no se lo está diciendo al maestro, se lo está diciendo ¿a quién? A los padres. ¿Ok? Ahora, algo interesante y muy importante es que esta sociedad, este mundo, este sistema del mundo se ha dedicado a corromper
la imagen. ¿De quién? De esas generaciones, a través de modelos retorcidos, a través de cosas que tratan de torcer el modelo original. ¿Ok? Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que hoy en día nosotros pensemos que un niño que apenas tiene 10, 12 años pueda decidir qué hacer con su vida? ¿Usted cree que es correcto? ¿Usted cree que es correcto que un jovencito de 10, 11 o 12 años pueda decir: yo puedo hacer con mi vida lo que quiera? No puede. Primero, está comprobado científicamente que el desarrollo mental de una persona de esa edad no se ha completado. Quiere decir que su forma de pensar, que su forma de ver las cosas puede ser cambiante. ¿Ok? Por eso es que es importantísimo que nosotros podamos ser formadores. ¿De quién? De una nueva generación. De una generación que venga para completar el propósito eterno que Dios tiene para con nosotros y para esta tierra, que es establecer su reino en esta tierra. Amén. Nosotros a veces estamos, los padres, yo lo digo por mí, porque por mucho tiempo yo estuve absorto en mi trabajo, en mis cosas que hacer, y tal vez dejé de prestar atención en algunos casos a mis hijos. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra prioridad debe ser nuestro hogar, lo que yo pueda construir en mi cónyuge, en mi esposa, lo que yo pueda construir en mis hijos, es lo que realmente es importante. Todo lo demás es temporal, todo lo demás es pasajero. Todo lo demás que usted quiera esforzarse para construir, todo eso es perecedero. Muchas veces pensamos que es muy importante que nosotros podamos trabajar y construir una fortuna que dejarle a nuestros hijos. Trabajar y dejarle a nuestros hijos una buena educación es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es los valores del reino que usted pueda sembrar en ellos. Lo más importante es la justicia del reino que usted pueda instruir en su familia. Lo más importante es los principios del reino de los cielos que usted pueda sembrar en cada uno de los miembros de su casa, en su esposa, en su esposo, en sus hijos. Eso es lo que verdaderamente importa, porque todo lo demás es perecedero, todo lo demás es pasajero. Las fortunas se acaban, los estudios se olvidan. Por ahí vi lo que llaman un meme, que dice: tanto que estudié que cuando me hice viejo me olvidé de todo lo que había estudiado. Entonces, ¿para qué? Para que después se te olvide. Pero lo que se siembra en el corazón del hombre, eso es lo que permanece para siempre. Amén. Ahora, como hijos de Dios y llamados a establecer el reino de Dios en esta tierra, somos esas piedras vivas con las que edificamos este reino, con las que edificamos el templo. Somos piedras vivas que debemos ser labradas. Pero usted no puede esperar a que otro se encargue de labrar las piedras que usted tiene en su casa. Usted no puede esperar a que el apóstol o el pastor o el maestro o la maestra de escuela dominical venga a labrar esa piedra viva que usted tiene en su casa llamada su hijo. Usted no puede esperar que sea otro el que se encargue de esto, porque ese trabajo de labrarlos es suyo. El trabajo de labrar en mis hijos es mío. No es trabajo de ustedes,
no es trabajo de mis pastores, es mi trabajo. Es mi trabajo poder construir desde mi hogar el reino de Dios. Recuerden que cuando hemos estado estudiando acerca del reino de Dios, hemos visto que para poder tener la revelación del reino es a través de un proceso progresivo, y que el sistema educativo, como lo ha repetido el apóstol muchísimas veces, el sistema educativo del reino es el evangelio del reino, que nos muestra y nos señala los códigos que nos revelan la cultura y el proceder dentro del reino para poderlo establecer en esta tierra. Y que es un proceso que depende mucho de algo llamado paternidad. Yo quiero preguntar una cosa: ¿quiénes aquí están en una iglesia en casa? A ver, levanten su mano. La mayoría, gracias a Dios. ¿Ustedes leyeron el estudio? ¿Lo vieron el estudio de la semana? Hablaba acerca de la paternidad como el elemento a través del cual podemos tener la revelación. ¿Saben que el Señor Jesús dijo estas palabras? A ver. El Señor Jesús dijo que Él no hacía las cosas por sí mismo. Él las hacía ¿por quién? Porque las hacía lo que veía del Padre. Amén. Él lo hacía porque lo veía ¿de quién? Del Padre. Es decir, usted puede tener toda la revelación acerca del reino, pero si usted se la guarda para sí, o simplemente para instruir a un hermano en una iglesia en casa, o para instruirlo en un discipulado, y no lo hace con sus hijos, permítame una cosa: usted está invirtiendo el orden de las prioridades, porque su mayor y principal ministerio está en su casa. Su ministerio no está aquí en este púlpito para enseñar a la iglesia. Su ministerio no está frente a un grupo de personas para enseñarle. Su principal ministerio está en su casa. Amén. Su principal ministerio está en su casa. Y nosotros vemos que por eso es que hoy en día hay tantos problemas en las familias. ¿Por qué? Porque hemos invertido el orden de las prioridades. Porque la sociedad ha invertido el orden de las prioridades. Porque a veces nos excusamos con que tengo muchas responsabilidades de fuera y no paso tiempo en mi casa para ministrar en mi familia, para ser un verdadero ministro en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Mis hijos ya crecieron. De hecho, uno de ellos ya ni siquiera vive con nosotros hace 12 años. Se fue a estudiar a otro país y allá se quedó. Pero nosotros tenemos una hija todavía con nosotros, que aunque no es una niña, nosotros le decimos mi niña. Tiene 23 años, casi 24. Pero siempre es y siempre va a ser mi niña. Igual que mi hijo que se fue. Siempre es y va a ser mi niño. Yo lo saludo y le digo: hola hijo, ¿cómo está mi niño? Y tiene 30 años. Y me escribe: ay papá. Pero es mi hijo, o sea, es en quien yo he podido sembrar. Y una vez cuando se había ido, yo estaba tan angustiado y tan afligido porque no podía estar cerca de él para protegerlo, para instruirlo, para ver que estuviera haciendo las cosas bien. Porque a veces estamos tan empeñados en mostrarle el bien y el mal a nuestros hijos. Estamos como aquella pareja en el huerto que se empeñaron en comer del fruto del árbol del bien y el mal, y dejamos a un lado para comer el fruto de la vida, que es Cristo Jesús. Entonces a veces nos detenemos ahí, que solamente mostrarle el bien y el mal a nuestros hijos,
¿Y por qué no le mostramos a Cristo? Porque ¿cómo le voy a mostrar qué es lo falso? ¿Para qué le muestro lo que es falso? Si puedo mostrarle al verdadero, que es Cristo Jesús. Cuando conoces al verdadero, rápidamente identificas lo falso. Amén. Entonces, como les contaba, yo estaba muy preocupado por una situación que pasaba a mi hijo. Y me fui delante del Señor, le dije: Señor, mira esta situación que mi hijo está viviendo. Está lejos, no lo puedo ayudar, no lo puedo tener cerca para cobijarlo, para protegerlo, porque pensamos que si lo tenemos cerca es la única forma. ¿Y saben qué me dijo Dios? De una manera muy clara: ten paz, Él es mi hijo. Ten paz, Él es mi hijo. Porque cuando hemos instruido a nuestros hijos la palabra del Señor, cuando hemos instruido en nuestros hijos el reino, cuando le hemos instruido a nuestros hijos al verdadero, a Cristo, ya ellos no son nuestros hijos, son hijos de Él. Amén. Ahora bien, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente: cuando nosotros podemos enseñar o instruir a nuestros hijos, a nuestra familia, en la justicia del reino, nosotros tenemos la garantía de que Dios siempre tendrá cuidado de ellos. Tenemos la garantía de que ellos van a ser hombres y mujeres que siempre van a ir a la presencia de Dios en todo momento. Amén. Usted puede decir: pero yo le he enseñado a mi hijo la palabra, yo le he enseñado la escritura, pero él está apartado, él no quiere venir a la iglesia, él no quiere hacer... ¿Saben qué? La palabra que se sembró en su corazón es una semilla. Es una semilla. Y esa semilla germinará y llevará fruto. Amén. Si usted se siente preocupado o afligido o triste porque su hijo o su hija no está aquí con usted, o no está en una iglesia, o no está sirviendo al Señor, le digo de parte de Dios: no tema. Porque la palabra que fue enseñada y que fue sembrada en su corazón llevará fruto. Esa palabra llevará fruto. Pero recuerde, usted es el mejor ejemplo. Porque saben que nosotros en parte enseñamos con lo que hablamos, pero la mayor enseñanza la damos con lo que vivimos, con nuestro ejemplo. Amén. Porque si usted habla una palabra enseñando acerca de Cristo, enseñando acerca de la iglesia, enseñando acerca de la palabra de Dios, pero su comportamiento es erróneo, su comportamiento es totalmente alejado de esta palabra, usted no está siendo el mejor ejemplo. Porque va a traer confusión. Y va a decir: bueno, pero mi papá dice una cosa y hace todo lo contrario. Mi papá habla acerca de que debo confiar en el Señor, pero se angustia y se aflige cuando tiene un problema. Pero si nosotros estamos seguros de que con nuestro ejemplo podemos enseñar a nuestros hijos, veremos que nuestras generaciones verán y disfrutarán del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que cuando el Señor entregó los estatutos o la constitución de la naciente nación libre llamada Israel, hizo la siguiente declaración. Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú
tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjense que no dice para que lo hagas tú y todo está bien, no dice para que lo hagas tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, es un Dios generacional, multigeneracional, no es solamente para ti. La palabra del reino, la palabra para traer el reino de Dios a esta tierra no es solamente para usted, es para sus generaciones. Es para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para que alcance todas sus generaciones. Amén. Yo quiero ver a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos sirviendo al Señor. Yo quiero ver a mi familia entera sirviendo al Señor, todas mis generaciones. Usted no se da cuenta que cuando en las Escrituras hablan del Señor, dice el Señor, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, hablaba de todas las generaciones. No era el Señor de Abraham solamente, era el Señor de Abraham, de su hijo, de sus nietos y de todas sus generaciones. Pero no esperemos a que la iglesia sea la que construya a nuestros hijos. Nuestros hijos son los que van a construir lo que construyen la iglesia. Nuestros hijos son los que construyen la iglesia. No esperemos que nuestros hijos sean simplemente aquellos aves que se posan en las ramas del reino, no, sino que son los edificadores del reino. Amén. Entonces es necesario que nosotros podamos mostrarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, todo lo que el Señor nos ha concedido, todo lo que el Señor nos ha entregado, todas las bendiciones espirituales que de Él hemos recibido. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu proveniente de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es necesario que usted y yo comencemos a obrar en nuestros corazones una transformación, un cambio que involucre no solamente los que están alrededor fuera, no, sino que desde adentro, desde nuestro hogar, desde mi esposa o desde mi esposo, en el caso de las damas, desde nuestros hijos, y que vayamos siendo transformados y transformadores de una nueva generación para establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. Fíjense que hay algo que el sistema del mundo se ha encargado, y es de tratar de destruir la familia. ¿Por qué lo hace? ¿Porque le cae mal la familia? No, porque él sabe que desde la familia, desde el hogar, es que se puede construir la nación. Desde la casa es que podemos construir la nación, podemos construir el reino. ¿Por qué la mayoría de los sistemas opresores de este mundo buscan hacerse los dueños de la patria potestad de los hijos? ¿Por qué? Para poder corromper a esas generaciones, para que sean fieles servidores a ese sistema corrupto. Y nosotros pensamos, no, porque esos gobiernos corruptos, no. El sistema del mundo también lo hace, a través de la televisión, a través de la internet, a través de las noticias. Usted no ha visto la cantidad de información que hay ahora acerca de que ellos pueden decidir qué hacer o qué ser con su vida. ¿Por qué? Porque quieren destruir la simiente de Dios que está en ellos y que ha sido puesta en nosotros y ahora está puesta en ellos, tratando de torcer y de transgiversar el modelo que Dios ha establecido. Dice la Biblia, varón y hembra
los creó. ¿Por qué tengo que dejar que nuestros hijos, por qué tendremos que dejar que nuestros hijos decidan qué quieren ser? Si ya Dios estableció qué son. Ya Dios estableció quiénes son. Ya Dios estableció que ellos son su especial tesoro. Amén. Porque son los que van a heredar y van a vivir tal vez en una mayor amplitud ese reino que todos anhelamos. Pero eso comienza desde nuestro interior a nuestro hogar, y desde nuestro hogar a construir la nación, a construir esa nación santa, a construir ese reino, a construir la iglesia. No esperemos que la iglesia construya a nuestros hijos. No, ellos son los que van a construir la iglesia. Amén. Ellos son los que construirán la iglesia. Ellos son los que vendrán y traerán a cumplimiento aquella palabra que dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Usted piensa que nosotros lo que necesitamos es un cambio social o un cambio político? No, lo que nosotros necesitamos es un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón para traer ese cambio en nuestra familia y comenzar desde allí un proceso envolvente en el cual nosotros podamos ver la gloria de Dios al máximo en esta tierra. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por esto. A veces creemos que simplemente con enseñarles a leer la Biblia, con enseñarles a orar o con obligarles a que tengan un tiempo de oración con nosotros, ¿verdad? En un altar familiar. Porque ustedes creen que es muy sencillo. A veces no es sencillo con nuestros hijos. A veces pueden decir, pero ¿por qué tengo yo que reunirme a orar con ustedes si yo puedo hacerlo cuando yo quiera? Y ese yo puedo hacerlo cuando yo quiera es para hacerlo para nunca. No, usted tiene que esforzarse en instruirlos, en mostrarle que cuando vamos al Padre, clamamos al Padre, del Padre tenemos respuesta. Amén. Que puestos de acuerdo, a veces decimos, donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos de memoria y lo conocemos de memoria, ese pasaje que dice que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Pero ¿cuántos hay en su casa? 2, 3, 4. Hay familias que son muy numerosas, son 6, 7 personas. Nosotros conocemos una familia hermosa que ahora está en otro país, que eran 6, los esposos y 4 hijos. ¿Está allí o no está allí el Señor? Cuando se reúnen en su nombre, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Hacerlo en su nombre. Amén. Yo le voy a pedir, por favor, colóquese sobre sus pies. En cierta ocasión al Señor Jesús le cuestionaban porque había sanado a una gente en el día de reposo. Y el Señor les dijo, bueno, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y en el capítulo 5, en el versículo 19 de Juan dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Amén. El primer discipulado que nosotros tenemos que comenzar es en nuestros hogares, discipulando a nuestros hijos, mostrándoles el reino de Dios y su justicia, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, para que se cumpla en nosotros esa palabra que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Nosotros hemos visto nuestra sociedad tan atacada, la familia. En nuestra sociedad hemos visto tan atacadas las familias. No solamente por esto de la ideología de género, no solamente por esto del feminismo, no solamente por esto del machismo extremo, sino también porque la situación económica y social ha obligado a que algunas de nuestras familias se separen, quedando disgregados. Hogares donde el papá tuvo que irse y dejar aquí a sus hijos y a su esposa. O en otros casos donde la madre tuvo que irse porque fue la que tuvo el mayor empuje para hacerlo. Pero ¿saben qué? Dios ha determinado que en la restauración de todas las cosas los hogares sean restaurados. Que en la restauración de todas las cosas comience por la familia, porque desde la familia veremos el establecimiento y la manifestación del reino de Dios sobre esta tierra. Amén. Yo le voy a darle un fuerte aplauso al Señor. Aplauda la grandeza del Señor, a ese Dios Padre. Aleluya, gracias Señor, gracias. Yo le voy a pedir, si usted está cerca de su esposa o de su esposo, de sus hijos, tómelos allí de su mano. Agárrese de la mano de su familia. Tómese de la mano de su familia, allí donde usted está. Y si tiene que moverse a otro sitio porque resulta que uno está sentado por un lado por alguna causa y el otro por otra, muévase. Y vamos a orar. Vamos a ministrar a las familias en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que sea Él entronado en nuestros hogares, en nuestra familia. Y aquellos que están solos aquí hoy, yo les voy a decir algo: no tengan temor ni se sientan mal. Póngase también allí sobre sus pies y busque a una familia a la cual acercarse. Busque una familia a la cual acercarse, a la cual unirse, y piense que esa familia está representando a su familia que hoy no está aquí. Si usted es un hombre o una mujer que tuvo que quedarse solo con sus hijos porque su cónyuge se tuvo que ir por alguna razón, reciba esta palabra de parte de Dios. Pronto estarán juntos otra vez. Pronto estarán juntos otra vez para juntos alabar y adorar el nombre del Señor y establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. Señor bueno, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios de familia, Señor. Tú eres un Dios de pactos que tú perfeccionaste, Señor, en Cristo Jesús, el nuevo pacto, Señor, el único que es válido en este tiempo, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque en este pacto, Señor, tú has determinado, Señor, que la familia, Señor, sea, no como decía en la escuela, el eje fundamental de la sociedad, sino que sea el principal promotor para establecer tu reino en esta tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora, junto con mis hermanos, oro por cada uno de los hogares, Señor, que están aquí representados. Señor, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo aquello que trajo la división, la separación de los
hogares, Señor, ahora, Padre, todas esas estructuras se caen, Señor. Padre, que toda estructura mentirosa que se levanta en contra de los hogares, en contra de las familias, ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esas estructuras mentirosas se caen, Padre. Señor, que no me va a importar si en la televisión o en el internet hablan, Señor, lo que sea acerca de la familia, porque desde mi casa, Señor, yo hablaré, Señor, lo que es verdadero y manifestaré lo que es verdadero, que es Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos porque a veces nos levantamos, Señor, a pelear porque se oye acerca de cosas en el mundo que van en contra de la familia, Señor. Perdónanos porque en vez de hacer eso, Señor, nosotros debemos es ir y instruir desde nuestras casas, Señor, para que esa información sea simplemente una mentira que se oye y se repite, pero que no es verdad en ninguna familia, Señor. Señor, porque es más valioso lo que podamos hacer desde nuestra casa que estar firmando papeles en contra de cosas, Señor. Padre, enséñanos, Señor, a ser buenos administradores de tu gracia para con nuestra familia, a ser buenos administradores, Señor, de tu amor para con nuestra familia, Señor. Que nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentren, Señor, sean ministrados por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, permite, Padre, en el nombre de Jesús, que en cada uno de nosotros, que los hombres, Señor, puedan levantarse, Señor, en un verdadero espíritu de paternidad, Señor, para establecer dirección sobre sus hijos. Padre, en un verdadero espíritu de paternidad para traer la dirección de su hogar, Señor, porque tú has establecido en tu palabra, Señor, que el hombre es la cabeza de su familia, Señor. Padre, Señor, gracias, porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su esposa, Señor, así el hombre, Señor, es cabeza, Señor, de su esposa y de su familia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú traes la restauración de todos los hogares que aquí están representados, Señor, de todas las familias que aquí están representadas, Señor, trayendo la sanidad, Señor, la reconciliación, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú harías volver, Señor, que el espíritu que se levantaría, Señor, antes de la manifestación de tu Hijo Jesucristo, sería el espíritu como el que operaba en Elías, Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos, Señor, a los padres. Padre, en el nombre de Jesús, que ahora mismo, Señor, el corazón de los hijos y el de los padres, Señor, se vuelvan, se conviertan, Señor, y que ambos, Señor, en un solo sentir se vuelvan a ti, Padre bueno. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre celestial. Gracias, Señor, por cada una de las familias y de los hogares que están aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos por tu palabra, Señor, que es desde nuestros hogares, Señor, desde donde se edifica la casa en la que tú habitas. Es desde nuestros hogares donde tú edificas el reino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que nosotros seamos fieles a esta palabra y a este llamado, Señor, de ser edificadores, Señor, de nuestras familias, Señor, para desde allí edificar tu reino. Señor, gracias. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, si aquí hay alguien, Dios, que tiene una situación de enemistad con un familiar, Señor, con su papá o con su mamá o entre hermanos, ahora mismo, Señor, declaramos un espíritu de reconciliación, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hogares, Señor, donde habían discordias, donde por tiempo, Señor, yo te pido, Señor, que estas personas, ellos saben porque están aquí en este lugar,
que han tenido enemistad con sus hijos, que han tenido enemistad con su familia, que a partir de hoy en el nombre de Jesús vengan a reconciliación. El Señor les dice en esta hora: ve y reconcíliate. No importa quién haya sido el que haya tenido la culpa, pero es necesario que vayas a reconciliarte. Es necesario que vayas y te pongas a cuenta para poder yo traer restauración a tu casa, para poder traer restauración a tu familia. Señor, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Porque a ti te ha placido, Señor, que en medio de tanta información acerca de que la familia se puede conformar como sea, tú has establecido un modelo perfecto, Señor. Desde el principio, cuando nos creaste, cuando creaste al hombre y a la mujer para que fueran un matrimonio, para que fueran un hogar, Señor, con unos hijos. Señor, yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de confusión se vaya ahora mismo, Señor, y que sea establecido, Señor, tu modelo perfecto en cada familia, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a ser sabios para instruir a nuestra familia, para instruir a nuestros hijos, Señor, para instruir nuestras generaciones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por esa palabra. Antes de irnos, quiero dejarles esto aquí para que lo llevemos en el corazón. El pueblo de Israel recibió un símbolo que para nosotros es una realidad. Cuando ellos estaban viviendo las plagas, y había una plaga de destrucción que vino sobre el sistema, y esa plaga de destrucción tenía que ver con la muerte de los primogénitos en la familia. Y Moisés recibió algo que para nosotros es una realidad en el presente. Dios le dijo: ustedes tienen que tomar un cordero, sacrificarlo y comerlo como familia. ¿Correcto? Y esa es la palabra que nosotros recibimos. Hoy, cuando salgas de aquí en tu casa, la Pascua se come en familia. Recuerden eso. Y la Biblia dice que nuestra Pascua es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Entonces, en nuestra casa comer la Pascua. ¿Y qué significa comer la Pascua? Enseñarle a nuestros hijos a conocer a Cristo. Yo estaba pensando hace un momentico ahí, de qué forma práctica pudiéramos enseñarle a nuestros hijos cómo conocer a Cristo. Cristo. Solamente pensando, ¿cómo lo harías tú ahí en casa cuando tú le dices a tu hijo: aquí hacemos las cosas así porque así las haría Cristo? Hijo, esto es lo que Cristo haría. Enséñale a tu hijo a conocer a Cristo. Y recuerda esto es lo que nos librará a nuestras generaciones de este sistema de ignorancia y de oscuridad donde están envolviendo a nuestros hijos, donde le están diciendo a nuestros hijos que ellos pueden tomar la decisión y escoger quiénes son, como si no tuvieran un padre o una madre llenos del Espíritu que les puedan mostrar cuál es su verdadera identidad en Cristo. Y por último, recuerden esto: Jesús utilizó una frase para nosotros, los hijos, los padres, la familia, los que enseñamos, y dijo: la sabiduría será justificada por los hijos. Todo lo que nosotros hemos recibido de Él debe transferirse a esa próxima generación. Y recuerden esto: Jesús utilizó solo un modelo. Las palabras del pastor Freddy: no hay que firmar una carta para defender a la familia.
solamente edificar a la familia. Algo que les voy a decir: nadie va a parar esta ola tremenda que tenemos de degradación en el mundo. Jesús la profetizó. Y los movimientos LGTBI y todo lo que tenemos por allí, nadie los va a parar, porque Jesús dijo que su venida sería como los días de Sodoma y Gomorra. Aunque oremos y hagamos lo que sea, lo que tenemos que hacer es lo que hace una persona un capitán de barco. Cuando el barco está en el mar, miren esto, el barco no pelea contra el mar. El barco solamente se protege que el agua del mar no entre a ella. Todo lo que está pasando, este sistema de oscuridad, es el medio a través del cual la iglesia puede navegar y mostrar su luz. Y Jesús dijo estas palabras. Él utilizó el ejemplo de las dos casas, ¿recuerdan? Dos casas iguales. Las dos casas eran idénticas, a lo mejor por fuera. A lo mejor una era hasta más bonita que la otra. El detalle y la diferencia estaban en el fundamento. Porque cuando la tormenta viene, es lo que prueba dónde está fundamentada nuestra familia y nuestras generaciones. Vayamos, sepamos que la mejor herencia y todo lo que nosotros tenemos es nuestros hijos. Nuestros hijos heredarán el reino. De ellos es el reino de los cielos. Amén. Cuídense, nos vemos mañana los 70, y el martes están todos invitados al discipulado. Bendiciones, dele un abrazo a alguien y váyase a casa a disfrutar de su familia.